Muy bien, entonces, bueno, después de conectar con el agua en nosotras, con nuestras ancestras, con el silencio interno que somos, porque antes de las palabras estuvo el silencio y es nuestra naturaleza. Entonces, ahora que compartimos, que conectamos con nosotras mismas, con esa naturaleza, vamos a compartir el tema de hoy, que es cuerpo de mujeres, autoridad y sabiduría. Entonces, vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. Bien, bueno, para hablar de sexo como tal, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy cultural. Estudios biológicos han mostrado la complejidad, ¿verdad?, de hablar del sexo. Tienen elementos genéticos, hormonales, anatómicos y por sobre todo tiene mucha cuestión cultural, ¿verdad? Cada cultura define su manera de entender el sexo y la sexualidad. Entonces, hay una organización psicosexual del sexo, género, ¿verdad? Y, y no necesariamente es unívoca, ¿verdad? Sino que es plural, es poliforma, o sea, polimorfa, perdón, o sea, tiene muchas formas y es muy amplia, es muy diversa, ¿verdad? Entonces no pretendemos encerrarla, ni mucho menos, pero vamos a hablar de ello. Tanto los sexos como las sexualidades son construcciones culturales. El sexo, aunque biológico, a la vez es fundamentalmente un producto marcado ideológicamente dentro de un sistema cultural. Entonces, entender cómo la cultura permea todo lo biológico, ¿verdad? Es muy importante. Eh, no considerar el cuerpo como algo meramente pasivo, ni el género como una identidad estática, sino todo ello como un proceso dinámico y creativo que se realiza constantemente. Entonces, esto es una manera de entender nuestro cuerpo como un río, ¿verdad? Como un río que fluye, que, que no está estático, quieto y como una escultura, ¿verdad? Sino que está en constante movimiento. Asimismo, la sexualidad. Me encanta esta frase que dice, esta praxis de constructiva creativa tiene como una de sus condiciones situadas la de realizarse desde un cuerpo, para el que la anatomía ya no debe ser un destino, pero sí una incardinación a explorar, dice la autora. O sea, esa manera, esa práctica constante que deconstruye, pero que crea, ¿verdad? Y que es muy importante el situarse desde los feminismos, ¿verdad? Siempre yo aquí, como dijo ahorita Rosita, ¿verdad? Estoy aquí ahora, en este momento, eso, situarnos aquí y realizarnos desde este cuerpo, ¿verdad? No en lo abstracto, sino desde aquí, ¿verdad? Entonces ese cuerpo con piel, con músculos, con senos, con vagina, con matriz, que me ofrece no una esencia a descubrir, pero sí toda una especificidad sensitiva, amorosa, incluso mítica. Ok, entonces no es aquello puro, esencial, ¿verdad? Que vamos a descubrir, sino toda una incardinación, un montón de puntos que se encuentran, un montón de aspectos que se encuentran en un punto, y que eso es esta piel, es estos senos, es esta matriz, es esta vagina, es esto que tenemos aquí ahora, esa es. Entonces el cuerpo como lugar de resistencias, o sea, como el lugar desde donde creamos, este, y diseñamos todo eso que nos ofrece. ¿Verdad? Se le ha llamado cuerpo y recientemente se le llama cuerpa, cuerpe, como una forma de tematizar toda esa complejidad desde los diversos lugares en donde se quisiera plantear la vivencia de la sexualidad o de la corporalidad. Entonces, de la forma en que querramos tematizarlo es correcta, porque el lenguaje también es un río, fluye, cambia. Entonces, bueno, no existen los cuerpos neutros o universales, sino que, ¿verdad? Son esa pluralidad, esa diversidad. El cuerpo de la mujer fue analizado como saturado de sexualidad. Ese cuerpo fue integrado en el campo de las prácticas médicas bajo la determinación de una patología que le sería intrínseca.
Esto es muy, muy interesante porque bueno, en una de las clases de legado negado en algún momento vimos la historia un poco de la medicina y la enfermería y cómo, ¿verdad? Cuando nace la medicina y el lugar que empiezan a tomar las mujeres en ese lugar, ¿verdad? De entender la medicina al inicio. El cuerpo de la mujer sí se considera como saturado de sexualidad, ¿verdad? Con todo el tema de la menstruación, el parto, la menopausia y todas esas expresiones sexuales, ¿verdad? Que de alguna manera se visualizan como enfermedades, ujú, como si hubiera ya una enfermedad en el mismo hecho de la sexualidad femenina. Eso también está cargado de creencias detrás, ¿verdad? Creencias culturales que vienen pues, de lo que también hemos visto acá. Entonces hay una serie de patrones masculinos en esta conceptualización del cuerpo y de la sexualidad femenina, desde lo médico, lo legal, lo psicológico, lo moral y lo religioso. ¿Verdad? En lo médico, como les decía ahorita, ¿verdad? Esta visión de, de, de enfermedad. No por nada se dice síndrome premenstrual, cuando una mujer está ¿verdad? Le va, ¿cómo es que le dicen al parto? Eh, bueno, de que se va a aliviar la menstruación como una enfermedad también. Entonces hay un montón de nociones ahí médicas en torno a eso. Legales, pues bueno, solo para poner un caso, en Costa Rica hasta los años como 30, si no me equivoco, se daba permiso legal a los esposos de pegarle a las esposas, cosas así. Bueno, psicológicos, morales, claro que sí, pero bueno, son muchos ejemplos, pero vamos a ver un poco los médicos y los religiosos en este caso. Entonces, bueno, ha habido una reducción de la sexualidad femenina a la reproducción, ¿verdad? No por nada, la función reproductiva permite mucho el control social, ¿verdad? Porque es a través de las mujeres que nacen las personas y que se educan y que comen y que, ¿verdad? Hasta los primeros años de vida somos absolutamente dependientes, ¿verdad? De los cuidados y por lo general están en manos de las mujeres. Entonces la sexualidad se redujo. Esa cuestión tan compleja, tan amplia, se redujo a lo reproductivo. También patrones de condena punitivos, ¿verdad? Y de doble moral, mucho en la negación del deseo femenino y de las formas de placer femenino. Y esto es muy interesante y muy poderoso porque es uno de los aspectos que es muy necesario que nosotras ahondemos, ¿verdad? ¿Qué nos da placer verdadero? ¿Dónde está nuestro placer? ¿Dónde están nuestras fuentes de placer? ¿Qué es placer para nosotras? Porque estamos muy mediatizadas por el placer hegemónico, por así decirlo. Y bueno, la patologización del cuerpo femenino, ¿verdad? Como esto, la menstruación, el parto, la menopausia, siempre vistos desde un lugar no de salud, ¿verdad? La menstruación es salud y o toda la información que nos puede dar para la salud la menstruación, por ejemplo, como hemos visto varias veces la menstruación. Entonces vamos a ver esto también en relación con la identidad femenina y lo sagrado. O sea, cómo afecta esto, cómo nos repercute, digamos. Y ahí tenemos a Amaterasu, que es una divinidad femenina del sol para la cultura shintoísta del Japón. Entonces dice, la ausencia de referentes femeninos en las funciones socialmente definidas como sagradas y la máxima autoridad de los hombres genera una dependencia, donde la mujer no puede afirmar su plena identidad sexual como imagen y semejanza de Dios. Entonces hay una cuestión muy profunda aquí entre lo sagrado, lo sexual, que atraviesa nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra experiencia directa. Entonces hay una relación muy profunda entre lo sagrado, Dios, nuestra identidad. Y bueno, entonces vamos a ver un poco algunas cuestiones históricas. Mujer y poder en la iglesia. En el caso de Jesús y las mujeres, ¿verdad? La actitud humana realizó una ruptura. Con su actitud humana, Jesús realizó una ruptura y mostró un nuevo modelo de relación con las mujeres que no fuera discriminatorio. Entonces es muy interesante verlo desde el punto de vista puro y duro de Jesús. Jesús reconoce y acepta la capacidad
protagónica de las mujeres. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, dice palabras de Jesús. Uno de los hechos más significativos del reconocimiento de Jesús a las mujeres es el hecho del misterio central. La resurrección ha sido revelado a una mujer, protagonismo de las mujeres. Y realmente si vemos, vemos la vida de Jesús y vamos a ver más adelante, está rodeada de mujeres y no es casual que fuera la primera persona que se le mostró en la resurrección a una mujer, a María Magdalena, ¿verdad? Y, y también por la actitud espiritual de María Magdalena, o sea, ¿por qué no fue a un discípulo? ¿Verdad? ¿Cómo todo esto no pasó a ser relevante en el discurso religioso? Pero los discípulos en general no creen en la palabra de las mujeres, porque cuando Magdalena vino, por ejemplo, a decir, no está muerto, está vivo, lo acabo de ver, ellos, ¿verdad?, le dijeron que no era verdad. Muchas veces cuando las mujeres hablamos de nuestra vivencia de Dios y de su iglesia, nos tratan igual como loquitas o desatinadas, dice una teóloga o una monja. ¿No? Y aquí hay dos monjas que están protestando y uno de los carteles dice, por todas las Magdalenas que Dios envió a predicar y el machismo clerical mandó a callar. Y la otra monja tiene un cartel que dice, sin el cuerpo de María, el cuerpo de Cristo no existiría. Ajá. Entonces es a través del cuerpo, ¿verdad? Y reivindicar el cuerpo de María y su sexualidad y la vivencia del parto como la posibilidad de la existencia de Cristo, de Jesús. ¿Sí? La vida de Jesús está rodeada de mujeres. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. María está de pie al lado de la cruz, callada pero de pie. Le acompañan otras mujeres. Bueno, y el que se llame María, María, María de la mar, es el nombre también ancestral de la diosa, ¿verdad? El mar, María. Eso lo vemos en otro taller. Las mujeres en las comunidades también después de Jesús. O sea, ¿qué pasó después de que Jesús se fue? Porque había muchas discípulas y muchas mujeres alrededor de él. Entonces, bueno, esta otra monja dice, no me dejan ser sacerdote macho por una iglesia que enseñe igualdad y justicia con el ejemplo. Sí, ¿verdad? No tenemos sacerdotisas, pero ¿cómo fue antiguamente? El ministerio es servicio y no poder. En la perspectiva de Jesús, no quería que hubieran grupos que establecieran jerarquías, ¿verdad? Siempre estuvo en contra de las jerarquías, el poder, o sea, claramente siempre su defensa fue, ¿verdad? Por la igualdad en esos términos y con los más desfavorecidos también, no por nada, ¿verdad? Porque ¿dónde está el poder? No os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. En la primera fase de la actividad misional, las mujeres de clases medias y relativamente independientes, especialmente las viudas, fueron muchas veces las primeras destinatarias de la buena nueva. O sea, tenían una importancia muy grande, como promotoras de comunidades domésticas, dirigentes de iglesias, así como la acción de profetisas. Cuando Pablo institucionaliza las comunidades, manifiesta actitud y mentalidad patriarcal griega, excluye a las mujeres, las comunidades se ponen otra vez más rígidas, siguiendo el modelo tradicional, judaico y helénico de corte patriarcal. En las cartas pastorales del año 100 se prohibió expresamente que la mujer enseñara. Se excluyó a las viudas de la administración de los sacramentos y se les limitó a la casa y al ministerio de la oración. Pero en los inicios incluso las mujeres podían hasta ser obispas, en los inicios de las comunidades de fe. No solo se le marginalizó del poder, sino que se fundamentó teológicamente su sometimiento como ser inferior. O sea, el cambio que se supondría que hizo la vida de Jesús con sus ejemplos, con su, ¿verdad? Con su práctica activa con las mujeres y entre las mujeres, se retrocedió posterior a su muerte, ¿verdad? Por sus discípulos y por, obviamente, la instauración de la iglesia como tal, ¿verdad?
En 1140, Graciano en su decreto refuerza la sumisión de la mujer al marido y su exclusión del ámbito eclesiástico. La mujer quedó excluida del culto por la impureza menstrual. Y esto está súper en rojo por todo el tema que hemos visto, ¿verdad? De cómo la menstruación más bien fue y ha sido la posibilidad del desarrollo de conocimientos y, y de la vida misma, también como vimos anteriormente. Para Santo Tomás, la mujer es un hombre fallido. Lutero decía, todos nosotros somos pastores de rameras. Y vean qué fuerte, ¿verdad? Porque el tema de las rameras que se sabe que hubo las prácticas de lo que se conoce como prostitución sagrada, que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy como prostitución, pero que Magdalena se le dice que ella era una de ellas, pero en realidad ella era una sacerdotisa y una mujer de muchísimo conocimiento. Entonces, ¿cómo es que también, verdad, por encima de la figura real y de todo lo que aconteció, se volvió a instaurar este, este orden, ¿verdad? Entonces, ética de la sexualidad femenina. La sexualidad humana es un hecho querido por Dios, quien la hizo y la otorgó como un bien. Dios hizo a la humanidad sexuada, dice esta teóloga. Em, bueno, pues sí, ¿verdad? O sea, negar la sexualidad y el tema del pecado original, por ejemplo, en la vida, en todas las experiencias que tenemos bíblicas sobre la vida de Jesús, no se habla nada por ejemplo, el tema del pecado original y estas cosas que eran del Antiguo Testamento, pero posteriormente Agustín y otros lo vuelven a retomar, ¿verdad? Y se vuelve a instaurar el mismo discurso. Derecho de las mujeres de elegir libremente. El problema del derecho a la vida se focaliza y se presenta como una cuestión privada de las mujeres, ¿verdad? Sin incluir la participación del varón y la conciencia de las mujeres. O sea, que ese derecho a elegir libremente lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, cómo queremos experimentar el placer, cómo queremos experimentar a Dios, cómo queremos experimentar la fe y la religiosidad, ¿verdad? Y la sexualidad misma, ¿verdad? Como un tema de conciencia, ¿verdad? Pero se ha reducido la voluntad de las mujeres a el dominio masculino, ¿verdad? La sexualidad es un lugar para encontrar y vivir a Dios. Esto también es muy importante porque cuánta condena, ¿verdad? Y más bien hasta cuánta demonización de la sexualidad, especialmente la femenina, ¿verdad? Cuando tenemos un espacio divino en nuestro cuerpo para comulgar con lo divino, parte de las prácticas relacionadas con las diosas tienen que ver con la sexualidad, el parto, como momentos de conexión divina. O sea, hacer el amor es ese estado eh, de conexión con lo divino, con el cosmos. ¿Qué es un orgasmo? Ese encuentro, ¿verdad? Con ese silencio que somos, por ejemplo, con el éxtasis, con el arriba, la energía que sube, ujú, y cómo es un espacio para vivir lo divino y para vivirnos en divinidad, ¿verdad? Nuestra sexualidad propia, ¿verdad? Nuestro placer con nosotras mismas también, ese espacio de comunión con nosotras a través del placer, es divino y tiene una relación directa con la creación. Ahora, sobre el cuerpo de las mujeres, hay un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, y vamos a reflexionar unas cositas que nos comparte la autora Nordstrom, ¿cómo es que se pronuncia? Christian Nordstrom, ay, Nordstrom, bueno, ustedes sabrán pronunciar. Muy importante decir nuestra verdad. Bueno, ella ha hecho mucha clínica o hizo mucha clínica con mujeres, entonces se dio cuenta de una medicina propia de las mujeres y escribió este libro a partir de toda su experiencia. Entonces es muy importante decir nuestra verdad, porque muchas veces no podemos decirla, ¿verdad? Entonces encontrar esa verdad y decirla. Lo personal es político, que esto es una frase, ¿verdad?, que repercute en muchas áreas, pero es todo aquello íntimo conmigo, mi cuerpo, mi salud, tiene que ver con el mundo público también. La salud también es una creación, o
sea, la salud se crea. Por ejemplo, esta frase de hoy, ¿verdad? Mis actitudes hacia mí misma son ricas en amor y aceptación como un pilar de salud, porque el amor y la aceptación son la forma de crear la salud. Ahora, del control externo a la guía interior. Entonces, de ese el médico que en verdad que me dice que cuál es mi problema, sin menospreciar los avances, ¿verdad?, de la ciencia y el papel que juega la medicina en la sociedad, ¿verdad? Pero lo que decimos es cómo volvemos a esa guía interna, o sea, qué es lo que me duele, por qué me duele, de dónde viene este dolor o esta enfermedad que viene a enseñarme, cómo yo puedo guiarme a través de mi propio cuerpo para entender mi salud y mi curación. Hay una inteligencia femenina y una nueva modalidad de curación, o sea, entender que nuestra inteligencia también tiene unas características diferentes y que no necesariamente, por ejemplo, un diagnóstico tiene que ser absolutamente verdad o una condena, sino que eh, un camino, ¿verdad? De curación. Y que hay muchas formas de curación y ella habla de una nueva modalidad de curación basada en la inteligencia femenina, basada en el sistema energético femenino, ¿no? Que tiene particularidades, como antes vimos, el cuerpo no es neutro y muchas veces cuando estudiamos el cuerpo humano estudiamos como el cuerpo masculino disfrazado de neutro, pero en realidad no. El útero, por ejemplo, es de los órganos menos estudiados, o hasta hace poco era de los órganos menos estudiados. No es casual, ¿verdad? Anatomía de la sabiduría femenina, o sea, toda esa sabiduría nuestra está en nuestra anatomía y tiene que ver con ese ciclo menstrual, sagrado, precioso, divino, que nos regula, ¿no? Que nos conecta con la tierra, con la luna, con la vida. El útero, o sea, ¿qué es el útero? Ese portal, o sea, tenemos mucho que saber y del nuestro directamente también, ¿verdad? Ovarios, recuperación del erotismo, o sea, ¿qué es erótico para nosotras? La vulva, la vagina, el cuello del útero, la vía uterina inferior, los pechos o mamas, la fertilidad, el embarazo, el parto, la maternidad, la menopausia. Hace poco escuché un video de una persona que decía que las tres especies que tienen menopausia son la orca, los elefantes y las humanas. Y eso no es casual porque parece que son las tres especies que tienen una inteligencia más desarrollada. Ah, no, las orcas no, los delfines. Bueno, no me acuerdo bien, podemos buscarlo, pero el punto era que él decía que la menopausia es clave para la sobrevivencia y para la educación y para la generación de estas ancestralidades. O sea, el que, no es, el que en algún punto nosotras ya no quedemos embarazadas, significa que nosotras podemos seguir viviendo y no perder la vida, porque el parto es una cuestión bien fuerte, ¿verdad? Para el cuerpo. Entonces, mantenernos con vida sin tener que dar vida es una oportunidad de educación para la evolución de la especie y por eso somos más inteligentes. ¿Ok? ¿Dónde estaba esa visión, verdad? ¿Por qué no ha sido predominante? ¿Y qué sería de nosotras si hubiéramos crecido con esta visión, verdad? ¿Cuál sería nuestra relación con la autoridad de nuestros cuerpos, por ejemplo, y los cuerpos de las otras? Que ella también habla del programa de sabiduría femenina para la curación y la salud vibrantes. Entonces ahí está todo el libro de ella, que es grandísimo para que ustedes lo exploren, pero eso es como una pequeña reseña de todo lo que ella habla ahí. Y habla de todo, es gigante. Pero vamos a hablar un momento del control externo a la guía interior. Entonces el mito patriarcal se fundamenta, verán, hay un origen del mito patriarcal en una división, cuerpo, mente, emoción. Después se refuerza desde varios sistemas culturales, pero esa división cuerpo, mente, emoción, ¿verdad? Y en realidad están en relación absoluta, ¿verdad? Cómo una emoción genera en el cuerpo y cómo el cuerpo genera en la emoción, cómo la mente genera en el cuerpo. O sea, hay un dinamismo absoluto. Y ni hablar del espíritu, no está aquí escrito, pero ahí está, es un cuerpo más. Todas las creencias y las actividades humanas nacen de una mitología subyacente. Hay toda una serie de creencias en torno a los saberes. Si nosotras creemos que sabemos algo, tenemos que ir a buscar y dónde se fundamenta este saber, por lo general en una creencia.
Entonces, esas creencias son los relatos mitológicos, ¿verdad? El pecado original de nacer mujer no se redime por las obras, dice esta teóloga, por muchos títulos que obtengamos en las universidades, por más premios que recibamos, nunca damos la talla. Lo esencial, en esencia, el patriarcado proclama a voz en grito el mensaje de que el cuerpo femenino es inferior y debe ser dominado y controlado. Ok, entonces estamos en una corriente de una cultura que tiene muy arraigadas estas ideas sobre nosotras. No por nada los premios Nobel de la ciencia parece que las mujeres han sido como 3 o 4 en la historia, ¿verdad? Frente a ciento y resto de hombres. Bien, lo bueno es que cuando reconocemos y liberamos nuestro dolor emocional, conectamos inmediatamente con nuestros sentimientos y sistema de orientación o guía interior. Nuestro intelecto y nuestros pensamientos pueden entonces asumir su papel legítimo, servir a nuestros corazones y a nuestro conocimiento más profundo. Entonces puede ocurrir la sanación, dice ella. Lo anterior también creo que era de ella, dije que era una teóloga, pero no, estamos hablando de este libro, de ella. Entonces, lo bueno de todo eso es que podemos reconocerlo, podemos utilizar el poder de nuestra conciencia y para liberar ese dolor emocional, incluso el dolor emocional de haber sido excluidas, de haber sido juzgadas mal, de haber sido reducidas, de haber sido controladas. O sea, podemos liberar ese dolor emocional y conectarnos inmediatamente con nuestra guía interior, que funciona como un sistema de orientación. O sea, nos va a orientar en cómo tenemos que encontrar las herramientas interiores para crear esos vías de sanación, ¿verdad? Entonces, y asumir nuestro papel legítimo. Me encanta esa frase porque es legítimo, es recuperar. Entonces, hay un sistema de creencias dominador, ¿verdad? Que nos hace creer que la enfermedad es una enemiga, que la ciencia médica lo sabe todo y que el cuerpo femenino es anormal. Entonces, nosotras estamos con la conciencia sobre esa llaga, sobre esa herida histórica, verlo en nosotras y con conciencia poder tomar otro lugar, el lugar que es legítimo para nosotras y que es esa guía interna para el encuentro con nosotras mismas. Entonces, ese recuperar nuestra autoridad sobre nuestros cuerpos, nuestro placer, con conocimiento de nosotras primero y también de este tipo de conocimiento, por ejemplo, ¿verdad? Que gracias a todas las que antes de nosotras ya pensaron esto y nos compartieron esto, para nosotras entrar en estos días de curación. Entonces, este es como el ejercicio de cierre y es que tenemos el poder y podemos actuar con el poder de identificar lo que sentimos, lo que nos duele y ponerle nombre. Entonces, el ejercicio es reconocer dónde están nuestros dolores y cómo se llaman esos dolores, porque eso nos va a liberar de ellos, ¿verdad? La conciencia, la iluminación es como prender una vela en un cuarto oscuro. Si el cuarto oscuro es nuestro dolor, entonces con solo prender una vela va a cambiar el estado a través de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué me duele? Me duele lo físico, me duele lo emocional, me duele lo psíquico, me duele algo. ¿Qué me duele? ¿Y cómo se llama? Se llama esta experiencia, se llama esta situación, se llama esto que me pasó, se llama dónde está. Y no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, pero tenemos una guía interna para iniciar esa búsqueda y vamos a confiar en esa guía interna que nos va a decir, es por aquí. Y tenemos esa guía interna para guiarnos en ese enfrentamiento con el dolor, porque eh, hay que liberarlo y liberarlo es hermoso y está ahí por algo, está ahí por algo y entonces es parte de nuestra misión, por así decirlo, ¿verdad? Recuperar ese poder de guía interna y de sanación.
em, creyendo que somos capaces, ¿verdad?, de superar ese dolor y no somos lo que nos han educado a hacer. O sea, no nos contaron la realidad de la menopausia, como vimos ahorita, no nos han hablado la verdad de la menstruación, no nos han hablado la verdad de nuestros cuerpos, no nos han hablado la verdad de la sexualidad en conexión, en comunión con Dios. O sea, no es, simplemente hemos vivido algunas partes de nosotras en esa oscuridad de lo no dicho. Entonces, al llevar luz, nosotras mismas podemos prender la hoguera de nuestra, de quemar esas creencias para nuestra liberación. Somos más de lo que vemos, es también parte del ejercicio, ¿verdad? Reconocer que no somos solo lo que creemos, que no somos solo la historia que hemos contado, que hemos creído. O sea, hay algo, así como los saberes están fundados en creencias, ¿en qué están fundadas las creencias? ¿Qué hay debajo de las creencias? Tiene que haber muchísimos elementos ahí para nosotras, entonces estamos más allá de eso, incluso más allá de nuestro cuerpo, de nuestra historia personal. Estamos abiertas al misterio, ¿verdad? De la sabiduría de lo profundo. O sea, las células tienen su propia sabiduría, cada una de nuestras células, que son millones de millones de millones, tiene sabiduría, fue creada con poder, nuestros órganos, los sistemas y el inconsciente tiene sabiduría. A veces tenemos miedo, ¿verdad? Que el inconsciente es aquel mar oscuro, pero en realidad el inconsciente tiene una sabiduría legítima también. Entonces, este, vamos a ir a ello y este es el ejercicio de hoy. Se fue muy rápido, no me di cuenta que son las 7:50, pero es bastante. Entonces, creo que podemos asentarlo y nos vamos a dejar guiar también ahorita con la práctica que nos invite Ro para asentar todo esto aquí y ahora. Este cuerpo tan maravilloso, tan poderoso, este cuerpo que ahora mientras hacías esta presentación tenía como una sed de saber más, de comprender más, de recordar más, eso que llama a Guadalupe Urbina la femoria y que seguramente lo ha tomado de alguna otra, esa memoria que tiene nuestro cuerpo, que aunque la historia está como borrosa, no está clara, la memoria, la femoria sí, y la encontramos en nuestros propios cuerpos como templos. Y entonces cuando custodiamos nuestro templo de una manera coherente como sacerdotisas de nuestro propio templo, entonces nos empoderamos, regresa la sabiduría, regresa esa, ese poder desde donde podemos actuar. Y cuando digo cuerpo, digo el ser integrado, que bien lo mencionaste, Lau, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, son nuestros cuerpos. Así como no podemos estar segmentadas en nuestros órganos, sino es que el hígado por aparte y el páncreas y el vaso y los pulmones, todo funciona en un perfecto orden, una cascada de eventos milagrosos, maravillosos y sabios que hace que nuestro cuerpo funcione, que nuestras células reaccionen, que nuestro ser se desintoxique cada noche, que nuestro sistema nervioso esté alerta cuando lo requiere y esté en reposo cuando lo requiere. Entonces, desde esa sabiduría es que podemos obtener algunas claves o algunos ejercicios prácticos para poder retornar a nuestra guía interna. Y mencionaste algunas pautas allí y quiero hacer esta este vínculo con la densidad del cuerpo físico, que es la que nos sostiene, la que nos lleva, nos trae, la que ejecuta, sintiéndola, el cuerpo físico, siendo contenedor del cuerpo emocional y este siendo contenedor de algo todavía más sutil que es el cuerpo mental y este siendo contenedor de algo aún más sutil que es el cuerpo espiritual.
Entonces vamos a cerrar los ojitos un momento para poder hacer un ejercicio de visualización que quizá puede ser viable hacerlo con ojos abiertos, más por lo menos para mí con ojos cerrados evito las distracciones de los sentidos externos. Inhalamos y exhalamos por la nariz que nos conecta con el elemento tierra, la tierra, tierra, el vínculo con nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro cuerpo. Nos reconocemos soberanas de este territorio y así lo respiramos. Y mientras vamos respirando profundo, yo sé que algunas están más relajaditas, vi alguna en una hamaca muy dichosa, más quiero que sientan que pueden elongar su espina dorsal, que pueden elongar su espalda, porque es a través también de nuestra postura corporal hacia el mundo que hubo antes un orden interno de conciencia en la propiocepción, en la forma de cómo yo me expreso en mi mundo interno para poder expresar hacia el mundo externo. Y es importantísimo la posición de mi cuerpo. A través del uso de dispositivos, los teléfonos, las pantallas, la computadora, nuestro cuerpo se ha ido encorvando. Y si notan esa curvatura, nuestro corazón se va hacia adentro y los hombros se vienen hacia el frente. Y entonces la proyección de nuestro pecho es casi nula. La proyección de nuestro corazón, del espacio de nuestro corazón es menor. Por lo tanto, esa relación de mi espacio del corazón, que representa el yo soy, la que soy, está disminuida, bloqueada, adormecida. Cuando elongamos nuestra espalda, nuestros hombros naturalmente se van hacia atrás, nuestro pecho naturalmente se proyecta hacia el frente y al sentir la espalda elongada, toda esa energía de ascenso y de descenso de las corrientes eléctricas de nuestro cuerpo en el sistema nervioso, de las corrientes magnéticas en nuestro cuerpo, del sistema sanguíneo circulatorio, están en coherencia, están en armonía, funcionan mejor, aprendemos mejor, respondemos mejor, analizamos mejor, solo con un cambio en nuestra postura, un cambio de propiocepción, de cómo nos ubicamos en el espacio. El lenguaje del cuerpo físico es también importante. Así que mientras respiramos ese elemento tierra, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz, nos sentimos estables y sentimos este cuerpo físico, este campo más denso como un contenedor. Lo pueden visualizar como un caldero, lo pueden visualizar como una ollita, como un bowl, como un recipiente. Tiene estructura y podemos hacerlo si queremos con nuestros propios brazos, con nuestras manos, una sensación de que estamos conteniendo algo, de que estamos abrazando algo. Respirando el elemento tierra, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Y de allí hacia un cuerpo más sutil, nuestro cuerpo emocional, el cuerpo de las expresiones de las emociones, la diversidad, la gama increíble de emociones. Y vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, el elemento agua. El agua en nosotras está vinculada con nuestras emociones. Así cambiamos emocionalmente cuando estamos con nuestra menstruación, en sangrado, o cuando estamos en nuestro ciclo premenstrual, o cuando estamos en nuestra luna llena, el momento de ovulación. Así nuestras emociones cambian cada oportunidad que tenemos de estar constantemente actualizándonos y cambiando. Inhalo por la nariz y siento como ese aire llega a la parte superior de nuestra espina dorsal o quizás hacia nuestra cabeza y en la exhalación exhalas y te bañas, exhalas por la boca y te bañas con este baño del elemento agua. Y observas la emoción o las emociones que puedas estar sintiendo en este momento. Les pones nombre. Y ahora vinculas esa emoción que tienes con una sensación.
una sensación en tu cuerpo físico que está conteniendo a ese cuerpo emocional. ¿Dónde se siente esa emoción? Esa emoción que nombraste, ¿dónde se siente en tu cuerpo físico? Ve allí. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Una vez que has observado, has hecho esta observación de ese campo de las emociones que nombraste y que sentiste también en tu cuerpo físico que está conteniendo. Percibimos ese cuerpo emocional, algo sutil, un poco más abstracto, casi como el agua que se adapta al contenedor. Y elevamos a nivel del pensamiento. ¿A dónde está la mente? ¿A dónde está el pensamiento? Está en todo, es tan sutil. No está guardada ni alojada en un solo espacio. Sin embargo, gracias a nuestra capacidad mental, tenemos acceso a pensar lo que pensamos. Y además no solo acceso a pensar lo que pensamos, sino a elegir lo que pensamos, a elegir lo que pensamos, a elegir lo que pensamos. Y es importante recordar que no somos lo que pensamos, para que en el momento que creamos como creencia que estamos siendo un pensamiento, es eso, es solo una creencia. Por lo tanto, puedes resignificar que el pensamiento es una elección y transita en ti, se expresa en ti, mas no eres el pensamiento que piensas, solo lo contienes de manera temporal hasta que elijas. Inhala por la boca, exhala por la nariz. El elemento fuego. Así son a veces nuestros pensamientos. Pueden llegar como un fuego que aviva, que transforma, que alquimiza, o pueden llegar como un fuego destructor que consume, que abruma. Ninguno de los dos es bueno o malo. Ambas formas son parte, ambas expresiones son importantes. Entonces abrazamos ambas posibilidades. Inhala por la boca, exhala por la nariz, percibiendo ese cuerpo mental aún más sutil que el cuerpo emocional. Y elige un pensamiento, elígelo. Tú, sí, tú elige un pensamiento de manera libre. Presta atención a ese pensamiento que has elegido y ahora observa qué sientes con ese pensamiento. ¿Qué emoción sientes cuando piensas ese pensamiento? ¿Y qué sensación se decanta en tu cuerpo físico cuando sientes ese pensamiento que pensaste y ahora lo sientes en tu cuerpo físico? ¿Y a dónde lo sientes?
Y este es tu mapa. Tú eres la ruta. Tu conciencia es la ruta del autoconocimiento. Cuando tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico están alineados, significa que estás en coherencia. Y estar en coherencia significa que estás iluminada. Significa que tu cuerpo espiritual está en ti y es quien actúa, es quien guía, es quien dirige y se expresa como presencia de la conciencia. Y esta conexión con la divinidad, todos somos capaces de experimentarlo en cualquier momento en que elijamos observar los pensamientos, la relación de esos pensamientos en nuestro cuerpo emocional, la relación de ese cuerpo emocional y la sensación del cuerpo físico. De esta manera, todo lo que acontece en el cuerpo físico ha venido, proviene antes de una sensación del cuerpo emocional y antes de un pensamiento o de una creencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus creencias actuales? ¿Y cómo se han anclado o se están anclando en tu cuerpo físico? En forma de síntomas, en forma de dolencias, enfermedad, o en forma de gozo, de placer, de autoconocimiento, sin juicio, solo desde el lugar de sabiduría para poder elegir, elegir nuestra propia naturaleza, que es conectar con la divinidad, alinearnos para conectar con la divinidad, nuestra divinidad que es el ser superior, nuestra ser superior, habitando este templo y desde aquí expresándose a todo y todos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros jardines, en nuestro cotidiano vivir. Inhala por la boca, exhala por la boca el elemento aire, libre, liviana, libre para elegir, libre de paradigmas preponderantes, libre de creencias obstaculizantes, libre para elegir, libre de elegir, libre de elegir no solo para ti mismo, mas empieza en ti y por ti mismo. Mas cuando eliges por ti, eliges por todas, porque resulta que en esa alineación, en esa iluminación, en esa conciencia superior a la que tienes acceso cuando estás en coherencia, cuando tus cuerpos están alineados, ingresas a un campo unificado en donde estamos todas, todos, todo, y todo lo que estás haciendo para ti está influyendo en todas, está influyendo en todos, en todo. Recuerda que tu cuerpo y la posición de tu cuerpo es importante cuando comes, cuando hablas, cuando caminas, cuando trabajas. Recuerda que tu voz es importante. Dialogar con tu cuerpo físico, dialogar con tus emociones, dialogar con tu mente, dialoga. Ese diálogo atrae la presencia y esa presencia es tu guía y es la clave que te indica estás en presencia de la conciencia, estás en ese campo unificado de conciencia. Es un juego que puede cambiar de manera literal cómo ves la vida. Jugarlo bonito y vivirla bonito. Despacito vamos abriendo los ojos si los tienen aún cerrados. Obsérvate cómo está tu cuerpo físico en el espacio. Lleva tus manos al corazón sintiendo gratitud por ese pecho que está proyectado hacia el frente.
por esa espina dorsal que sostiene tu cuerpo, tu estructura, por tu propia respiración. Siente gratitud. Y siento mucha gratitud por quienes estamos acá. Nos convocó el corazón, nos convocó la intención de conocer sobre nuestros cuerpos, sobre el poder que hay en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Quiero agradecer muy profundamente a Lau por todo ese trabajo, esa compilación de información, esa entrega tan amorosa, tan constante, tan desinteresada, tan maternal, tan bella. Y gracias a todas por seguir esparciendo las semillas de bienestar en nuestras vidas y en quienes nos rodean. Muchas gracias. Gracias, Ro, de todo corazón, qué rica práctica.